Yo soy historiador económico, aunque tengo también mi línea, digamos, de investigación sobre patrimonio industrial. Y en ese sentido he trabajado y continúo trabajando con temas relacionados especialmente con el ámbito ferroviario. A partir de aquel libro que se publicó en 2005, siempre nos hemos preguntado sobre la idea de si los poblados ferroviarios, el modelo de poblado ferroviario, ciudad ferroviaria, era un modelo específico, individual, aislado, o formaba parte de un contexto general. Es verdad que, tal y como nos han explicado estos días, ayer, por ejemplo, Gracia ya nos puso en antecedentes de estos poblados industriales, de estas ciudades industriales, no surgen con la revolución industrial, tienen un antecedente que hay que tener presente, y esa propia evolución es la que hace que precisamente dentro de los modelos productivos de la revolución industrial se produzca esa expansión. Además, debemos tender a clasificar y a ordenar todo este sistema. Y ayer Simón hizo una exposición muy interesante en la cual nos invitaba no solo a exponer cosas, sino a pensarlas, que quizás es lo más relevante de lo que podemos hacer como investigadores en ciencias sociales. Pensar qué es lo que estamos diciendo, para qué y cuál es el objetivo, y es el modo de interpretar. Yo, en este caso, este trabajo que llevo ya un tiempo realizándolo, incluso he podido hacer versiones previas. El año pasado en Mendoza, gracias a mi querida Mónica, pude hacer una primera versión de esta exposición que he adaptado y creo que he mejorado sobre los planteamientos que ya se habían hecho hasta ahora. Busco precisamente eso, conjuntar, aunar y encontrar diferencias. Claro, no estamos dentro de esa uniformidad, pero sí es verdad que el fenómeno ferroviario conlleva, por lo tanto, una expansión tan colosal a nivel mundial que quizá, y de ahí el ejercicio que quiero hacer, merece una reflexión general. Lógicamente, se van a quedar fuera muchas más cosas de las que voy a poder explicar. Espero que puedan disculparlo y, además, quiero hacerlo con la intención de cumplir con la voluntad de los organizadores de cumplir con el tiempo. Como decía nuestro maestro Horacio Capel, en 5 o 10 minutos se pueden decir muchas cosas. Si no se han dicho, no merece la pena que siga usted hablando. Entonces, yo voy a intentar limitarme a ese tiempo y, si se queda algo, pues encantado poder hablar y plantear cuestiones más adelante. Bien, hablaremos de ese contexto que ya hemos planteado y también orígenes y también sobre procesos que aunan desde un punto de vista tipológico, de un tipo de vista funcional, cada uno de estos elementos de la construcción de estas ciudades ferroviarias. Y a partir de ahí podemos interpretar e incluso hacer alguna reflexión sobre qué interpretación patrimonial hacemos de un espacio que hoy en día está tremendamente transformado, en la mayor parte de los casos está en uso y, por lo tanto, tiene una perspectiva y unas connotaciones muy diferentes en ese sentido. Bien, para comenzar, diremos que, un resumen apretado de lo que ya se ha dicho y de gente que sabe bastante más que yo de esto, de cuál es el origen de estas ciudades ferroviarias que tienen su relación con lo que es las ciudades de empresa. Hay un origen utópico, evidentemente, en todo esto, que tiene que ver con todo ese proceso de proporcionar un bienestar, que tiene que ver también con la explotación de la actividad industrial que se realiza. Una explotación en el sentido económico, pero también en el sentido moral y social de aprovecharse de una fuerza productiva. Igualmente, hay una estrategia empresarial. El empresario, que comienza a ser un profesional, esto es muy importante tenerlo en cuenta, pasa de ser propietario a también ser un gestor,
empieza a buscar aquellos modos en los cuales, digamos, encuentre la mayor productividad en sus trabajadores. Y de ese modo lo localiza en esos espacios que tienen que ver con la proporción de vivienda y que reciben a cambio precisamente, digamos, esa identidad con la propia empresa. Pero también hay un factor de localización fundamental. Es decir, en algunos casos el empresario busca aislar a sus trabajadores y demás, algo que, por ejemplo, se ha citado José Sierra Álvarez, lo expone maravillosamente en su libro del obrero soñado, ¿no? Pero hay un factor de localización económica fundamental. Donde está la materia prima hay que llevar a los trabajadores y por eso algunas actividades surgen así. Especialmente en Cataluña, el magnífico ejemplo, las colonias industriales que buscan precisamente la fuerza del agua para conseguir la energía. Y dentro de esas necesidades especiales, el ferrocarril es fundamental. Estamos hablando de una infraestructura lineal que abre territorio y al abrir territorio necesita encontrar nuevos espacios y esos espacios precisamente son esas ciudades ferroviarias. Esa es quizás el matiz, la gran diferencia que puede existir entre una ciudad ferroviaria y una colonia industrial. La ciudad ferroviaria es un sistema de red, mientras que la colonia industrial es un sistema por sí mismo. Podríamos decir que la ciudad ferroviaria funciona con una red interna y la colonia industrial, la colonia textil catalana típica, funciona con una red externa, que en este caso es el río. Bien, hay una cuestión que sí resulta especialmente llamativo. Esto lo decía Diane Drummond, que escribió sobre la ciudad ferroviaria de Crewe, donde decía que muy pocas ciudades del mundo pueden tener partida de nacimiento. Y es cierto, la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno sabemos más o menos cuándo surgieron. En algún caso se plantean leyendas de fecha porque existen alguna referencia, indirecta o no. La mayor parte de las ciudades que surgen en la Revolución Industrial y ciudades ferroviarias sabemos el día exacto en que se construyeron, el día en que comenzaron a planificarse y a realizarse. Y eso es un elemento fundamental de estas ciudades ferroviarias. ¿Para qué servían las ciudades ferroviarias? Las ciudades ferroviarias surgen por una cuestión logística. Es decir, había que ubicar a los trabajadores en diferentes puntos de las líneas, bien porque surgieran entroncamientos, bien porque se planteara la instalación de un taller o bien porque hubiera una estación de clasificación de mercancías, que lo que hacía que estos trabajadores tenían que estar cerca de los puestos de trabajo y de ese modo se trasladaban familias completas y se instalaban. Aquí había una facilidad especial, que era que el terreno era bastante más accesible que en el ámbito urbano y además a un precio bastante más bajo. Con lo cual, en algunos casos se produjeron algunas deslocalizaciones muy interesantes en las cuales la ubicación de nudos ferroviarios no se produce donde podría ser lógico, sino en espacios donde era más económico. Crewe, lo he citado antes, se instala, está cerca de Liverpool, y se instala en un espacio semirural o protourbano, donde era bastante más barato que el sitio lógico, Stoke-on-Trent, que era el sitio donde se hubiera instalado. Aquí en España tenemos algunos ejemplos magníficos. En vez de instalar la Compañía del Norte, el nudo de conexión con lo que es el noroeste en Palencia, que era lo lógico, lo instala en Venta de Baños, o MZA, en vez de instalarse en Albacete, se instala en Chinchilla. Busca espacios aislados donde el terreno es más barato y mucho más accesible. Por lo tanto, tenemos un elemento cronológico que nos puede ayudar cómo se desarrolló todo el sistema ferroviario en el mundo. Aquí tenemos un ejemplo de cuál es la construcción de kilómetros ferroviarios que se hicieron
por continentes, haciendo también la mención especial al caso de Estados Unidos, de China o también de la URSS, Rusia, que por sus dimensiones forman parte, tienen una propia entidad. Bien, le llamo la atención sobre una cuestión. Buscamos el máximo de kilómetros ferroviarios. Ese máximo nos tiene que acercar aproximadamente al máximo de la actividad ferroviaria, salvo algunas variantes. Y entonces, según tenemos anotado... Según tenemos anotado, Europa, Estados Unidos y, en cierto modo, Oceanía, Australia, tienen sus máximos de kilómetros en la década de 1920-1930. América, especialmente Sudamérica, se aproxima a esa fecha. Sin embargo, el resto de espacios van a tener sus máximos, la máxima construcción de kilómetros prácticamente ahora. Por lo tanto, hay un dislate en la actividad ferroviaria que es importante. No podemos comparar todos los espacios del mismo modo. No los aislamos, no nos olvidamos de ellos, pero hay que tenerlo presente. Lo que sí se nos confirma es la producción que tiene que ver con el número de trabajadores. Esta es una estimación, es imposible calcular el número exacto de trabajadores a partir de los datos de diferentes compañías ferroviarias, cuántos trabajadores tenían por kilómetro en explotación. A partir de ahí podemos deducir cómo se alcanza el máximo en la década de 1920-1960, precisamente cuando las ciudades ferroviarias tienen su mayor eclosión, su mayor aumento. Por lo tanto, a partir de ahí podemos llegar a los datos que nos permitan clasificar. Uno de los gurús de la economía empresarial, del management, Peter Drucker, decía que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Y en esa idea creo que todos tendemos a buscar siempre una información que nos permita ordenar y clasificar. Y una de las aportaciones, modestas aportaciones que se hicieron en aquel trabajo de los poblados ferroviarios en España, creo que fue precisamente ese intento de organización de todo ese centenar de ciudades, poblados y barrios que se estudiaron y otros 2 centenares que se descartaron en su momento. Aquí hablamos de poblados, barrios y aldeas. La idea que hay en la clasificación, y que puede ser perfectamente exportable, es encontrar, y ya ha sido comentado por algunos de los intervinientes hasta ahora, encontrar elementos comunes entre unos espacios y otros. Y eso lo podemos encontrar en casi todos. La planificación, la idea de construir un espacio nuevo a través de urbanismo o protourbanismo y también dotar de una serie de servicios que, dependiendo del volumen, especialmente tiene que ver con el volumen, con la cantidad, se hacían mayores o menores y en algunos casos prácticamente eran inexistentes. Podemos trasladar mucha parte de esta información a las ideas que tenemos sobre todo este proceso. Inclusive tenemos también una idea especialmente interesante, que es que el ferrocarril lo que hace plantear es el desarrollo de una necesidad y a partir de ahí, al encontrarse en espacios semirurales, precisamente encuentra ese fácil digamos, control de los trabajadores y esa dedicación. El cine, la literatura nos ofrece cientos, miles de referencias sobre el uso y el funcionamiento de estos espacios. También existen, en algunos casos, espacios fallidos. Y estando como estamos en Cataluña, creo que era de recibo hablar de un proyecto fracasado de los años 20, que es la ampliación de Empalme. La antigua estación de Empalme, hoy Massanet, Massanas,
que era en la Rambla de Santa Coloma, que era el nombre que tenía inicialmente la compañía Barcelona-Girona. Ahí se puede ver la construcción de una ciudad mediterránea planteada por la compañía MZA y que por diferentes avatares de lo que ocurre en la España de los años 20 no se llegó a concluir. Es decir, también podemos relatar, contar e investigar historias de fracaso, historias que no se llevaron a cabo. En todo el conjunto de estudios realizados por los investigadores hemos podido encontrar y localizar información que creemos que puede ser relevante y que nos permiten agrupar. Como estudios nacionales, les hago un rápido recorrido. Tenemos el caso de España. El Estado de Sao Paulo tiene una magnífica investigación sobre todo el conjunto de sus vías ferroviarias y en el caso de Gran Bretaña, especialmente a partir de los trabajos de Diane Drummond, precisamente existe el trabajo de la ciudad asociada a talleres. Pero también existen numerosos trabajos de casos de empresa y ahí existe una especial referencia al caso francés, donde veremos algún hecho puntual. También ayer Gracia citó el caso del proyecto de Dautry y también tenemos especialmente los casos de Estados Unidos. Eso nos lleva también a encontrar referencias en los talleres y los talleres citamos desde CRIU hasta otros casos que tienen que ver con espacios de otras compañías británicas, el mítico Pullman, que antes Miguel Ángel nos ha puesto una imagen de la ciudad ferroviaria de Pullman y algunos casos también de África y un referente también muy cercano que tenemos, que es Entroncamento en Portugal. Hay un hecho muy importante, que es la llamada expansión al oeste. Entiéndaseme oeste como una referencia de abrir camino, porque en algunos casos lo que se va es hacia el este, como es el caso de Huambo en Angola o el caso de la Nueva Siberia en Rusia, que hace poco nos han hablado también de referencias que tienen que ver con los espacios de los ferrocarriles rusos, ¿no? Y, por último, otro tipo de identidades que encajan de modo diferente, pero que permiten ir ampliando abanico. Es un proyecto en construcción, un proyecto de trabajo que se está haciendo sobre esa línea. Este es, seguramente, el punto de partida y de unificación de todos. Estamos prácticamente en los 5 continentes y todos se parecen. Todos tienen un espacio de planificación. Hay que planificar o de asignación del trabajo. En poblado ferroviario de Baeza-Empalme, las viviendas se asignaban a cada trabajador según su actividad profesional. Y algunas tenían 1, 2, 4 o 3 habitaciones, dependía de ese tipo de referencia. Pullman ya lo hemos comentado, Nueva Quinteros en Argentina, expansión al oeste, pero planificación urbana y demás, ¿no? Aquí brevemente apuntaré, porque ya se ha dicho, es decir, hemos pasado de la fábrica cuartel, fábrica colonia y la fábrica ciudad, es decir, hemos pasado desde los espacios de los pabellones mineros a la ciudad jardín y es el elemento donde mejor se acoge el sistema ferroviario y la mayor parte de las ciudades ferroviarias van a desarrollar ese espacio de ciudad jardín. Aunque hay algunos casos excepcionales que tienen que ver con la falta de espacio, los problemas de desarrollo. También aquí en Cataluña tenemos el caso en Portbou de la Casa Gran, que está muy cerca de la estación. Por cierto, en Portbou ayer se habló de los patronazgos en las iglesias. Existe una iglesia patrocinada también por el dueño de la compañía ferroviaria, ¿no? Y este espacio tiene todas esas estructuras. Por ejemplo, arriba, en aquellas guardillas, se ubicaban precisamente los dormitorios de solteros, esa estructura jerárquica típica de estos espacios. Pero va a ser la ciudad jardín donde más se desarrollen estas actividades y tengan más funcionalidad, por diferentes motivos que de todo es conocido y sabemos ese espacio de acceso.
Teñé, que es la gran referencia. Es verdad que es una ciudad ferroviaria que funcionó muy poco tiempo, porque funcionó en el periodo de entreguerras, quedó plenamente destruida en la Segunda Guerra Mundial, y luego el propio ingeniero Dautry, que ya era, creo recordar, director general de transportes o algo así, después de la Segunda Guerra Mundial, participó en una reconstrucción, una reforma que también generó bastante polémica. Pero el espacio lo que pretende es saber cómo existe esa distribución, al margen de ese juego arquitectónico en su diseño, para encontrar a todo el personal distribuido en esos espacios más habitables, menos antihigiénicos y demás, ¿no? Lo que pasa que la ciudad jardín es un espacio que no es totalmente inocente, es un espacio también de control. Y existe un control que tiene que ver con los accesos, las vallas, donde está el personal, digamos, ubicado. Incluso en la sociabilidad. En esta foto verán algo que quizás le llame la atención. ¿Dónde está subido el maestro, ¿no? Incluso con algunos alumnos. Bien, porque esto es Almorchón, en la provincia de Ciudad Real, perdón, en la provincia de Badajoz, y lo que ocurre es que la escuela era también el teatro, y entonces se utilizaba como escuela y como teatro. Esta es la escuela de niños. En el lado de las niñas era escuela y capilla, dependiendo de cuál era la actividad que se desarrollaba en ese momento. Bien. Brevemente para decir que el planteamiento del asociacionismo es el que va a llevar a la finalización de precisamente de estas ciudades ferroviarias. Se va a acceder a la propiedad de la vivienda y se van a desarrollar diferentes espacios. Villa Sagucci en Italia es una pionera en los años 20 donde se desarrolla todo ese espacio. Concluimos con cuestiones de patrimonio. Este sería el recorrido natural y lógico, tanto en dirección como en cantidad. Investigación, conservación y difusión. Esto no es siempre así y, desgraciadamente, tal y como nos hablaba, digamos, el gran referente Tilden de la interpretación, nos decía que precisamente la investigación es la gran ausente y que sin investigación no podemos avanzar en este sentido. Hay un ejemplo, Paranapiacaba, conocido históricamente como Alto da Serra, en la línea de Sao Paulo-Santos, que es seguramente la ciudad ferroviaria más interpretada del mundo. Cuenta con decenas de publicaciones, referencias y demás, tanto en la Villa Vieja como en la Villa Smith e incluso en el Morro, que se desarrolla posteriormente. Existe también otra forma de conservar y de participar en la actividad, como son publicaciones. William, un tornero de los talleres de Swindon, en 1915 escribe un maravilloso libro, reeditado muchas veces, que les recomiendo para que conozcan cómo se vivía dentro de una ciudad ferroviaria. Y también son el abandono. La expansión al oeste en Estados Unidos, en la línea del Northwest, ha terminado siendo un abandono. Y no pasa nada, en el sentido de que son historias de vida que van y vienen y que se desarrollan de ese modo, ¿no? Por último, para concluir, repetir lo que ya hemos dicho. Origen y desarrollo basado en primera globalización. El ferrocarril es el referente de esa globalización. Que las ciudades ferroviarias van a adoptar de modo mayoritario la ciudad jardín y que de ese modo se va a extender ese proceso de un paternalismo que, tal y como nos han planteado algunos autores, Crawford, que habla sobre las company town norteamericanas, explica que este paternalismo en Ciudad Jardín a principios del siglo XX se va a transformar en una profesionalización. Es decir, las empresas van a dotar a los trabajadores de medios para mejorar su productividad. Ese paso de paternalismo a profesionalización, quizás tengamos algunas dudas a la vista de algunos ejemplos que conocemos donde se sigue manteniendo ese paternalismo, ¿no? Igualmente, el ocaso tiene que ver con un proceso de ida y vuelta y que son con los cambios de la producción de la actividad ferroviaria. Y esos cambios son los que derivan en el traslado de muchos trabajadores a las grandes ciudades, la centralización de los servicios y el aumento de la productividad. Es un patrimonio poco valorado, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, porque forma parte de diferentes
controversias. Hoy en día muchas de esas viviendas son residencias de ocio, segunda residencia, que a ver cómo se organiza y se revisa eso, algo se ha dicho hoy al respecto, ¿no? Y que necesitamos seguir profundizando en todo este tipo de trabajo y llegar a unas conclusiones que no tienen que ser de uniformidad, pueden ser discrepantes en ese sentido. Muchas gracias y...